los conductores y los dos aros de aluminio que van a ver acá, que son de color blanco, que es el aluminio propiamente dicha, y si yo lo giro, esto corresponde al motor de una bomba de agua. Si yo lo giro, vamos a ver acá sobre la periferia del rotor que están los conductores acá. Están las ranuras con los conductores. Y este es el anillo que cortocircuita a todos los conductores que están en la periferia del rotor. Conductores de aluminio o puede ser fundición de cobre. También hoy en día con la nueva tecnología utilizan conductores de cobre. Espero que voy a admitir más algo. Esa sería la disposición del rotor, de la potencia que sean los motores trifásicos, 380, 660, hasta unos 600 kilovatios. Hay motores normalmente en fábricas de todo lo que es tratamiento de la piedra, tratamiento del carbón, de la madera. Espero que buenas noches, profe, buenas noches. No se lo escucha, se lo escucha abajo, a ver. Voy a levantar un poquito más el volumen. Hola, 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 hola. Voy a acercar un poco más. ¿Ahora me escuchan? Sí se escucha, profe. Ahí está. Bueno, entonces tendría el rotor, en este caso, donde tengo acá el Ruleman, que es donde va a estar montado el rotor. Eléctricamente lo que tengo es el aro de aluminio o de cobre y los conductores que van a ver acá. Voy a sacar la lapicera. Acá. Se ven unos puntos acá que están separados uno con respecto al otro. Eso significa que son los conductores y van hasta el otro extremo donde tengo el otro aro de aluminio. Rotor en cortocircuito. No lo escucho bien, dice. Trato de levantar más el volumen. Bueno, con respecto al rotor. Y después tendría, con respecto al estator, que sería el que tengo acá. Un poco más bajo, ahí está. Corresponde al bobinado, todo lo que corresponde al bobinado, al estator, propiamente dicho, las ranuras del rotor. Ahí está. Me pone un poco más grande, que a ver si lo puedo ver yo. Correspondería el estator de la máquina, que traería los bobinados, después tendría la ranura, donde se alojan los conductores, y tendría, serían los dientes del estator, que son los que van a concentrar la línea de campo magnético para a través del aire generar el campo rotante, que es el campo que gira en el estator de la máquina, que estaría en el entrehierro de la máquina, los amperios vueltas, la onda electromagnética, una onda sinusoidal, donde el campo magnético es a través de la ranura de los dientes del estator, los dientes del estator. Como lo dice acá, bueno, se escucha bien. Espero que voy a admitir más algo. Dice, rotor, conjunto de espiras en cortocircuito. Se llama jaula de ardilla. Hay uno que ha tenido una vez, hay una ardillita, son dos aros y con fierritos que van de un aro a otro, que van remachados. Esa es la característica del rotor de jaula de ardilla. Y después tengo el rotor bobinado. Sería otra de las características de los tipos de motores. Donde en vez de tenerlo en cortocircuito, directamente... se me fue la mía. Donde en vez de tener los rotores en cortocircuito, lo tengo bobinado y tengo tres anillos sobre el mismo árbol del rotor, tres anillos con tres escobillas, que lo que hago es, estas tres escobillas están conectadas externamente a un gabinetito que tenga un conjunto de resistencia. Ese conjunto de resistencia lo que va a hacer es
cambiar en el rotor las condiciones de impedancia, la resistencia y la reactancia inductiva. Hago un ejemplo. ¿Para qué sirve el rotor bobinado? Antes no teníamos la electrónica como en el auge, como está ahora. Entonces, vamos a hacer algo sencillo, un texto, y lo voy a poner acá, de aquí está. Tendríamos la ley de Ohm, U, hablando de valores eficaces, U igual a I por Z, de la corriente eficaz y la impedancia de la carga. Si a esto lo que hago ahora, el valor de la corriente es igual, voy a despejar la corriente, va a ser igual a U dividido Z. Entonces hacemos el análisis de esta ecuación, I igual a U sobre Z. Si Z es 0, o un valor muy bajo de resistencia, muy bajo de resistencia en corriente alterna, que Z es resistencia en corriente alterna, que está compuesta por R y por XD. Y la XL, o XD o XL, XL que es la reactancia inductiva que depende de omega por L. Depende de la frecuencia y depende de la inductancia. Si este valor de Z lo hago muy, muy bajo, para un mismo valor de tensión, ¿qué voy a obtener como resultado? Un valor muy elevado de la corriente. Pero si este valor lo hago muy grande, a Z lo hago muy grande, teniendo el rotor bobinado y externamente un conjunto de resistencia calculada para disminuir el valor de la impedancia o aumentar el valor de la impedancia, ¿qué va a suceder? Si la Z, la impedancia, la resistencia en corriente alterna del rotor, es muy grande para un mismo valor de tensión de autoinducción, el valor de la corriente es baja. Entonces, antes que naciera la electrónica y toda la incumbencia que hoy en día tiene la electrónica, particularmente en todos los componentes, lo que teníamos como electricidad normalmente era motor trifásico, rotor bobinado, conexión estrella, conexión triángulo, como sistema de conexión. O lo conectamos directamente a 380 o lo conectamos a estrella, que reducimos la tensión raíz cuadrada de 3, por lo cual reducimos la corriente raíz cuadrada de 3. Y si no, podíamos colocarle al estator, que ya lo vamos a ver, dentro de lo que se llaman los sistemas de arranque, un autotransformador o un resistor en el estator. Entonces, en vez de aplicar los 380 voltios al estator, le aplicamos 100 voltios, 150 voltios, 200 voltios, 250 voltios en etapas, y de esa forma el motor sale de su inercia cero. Llega a su velocidad nominal, normalmente superando el 80% de la velocidad nominal, y después lo pasamos a tensión nominal, y ahí va a entregar la potencia nominal. Con ese criterio utilizamos el rotor bobinado, porque lo que hacemos es aumentar el valor de Z. Aumentamos el valor de impedancia, que es la resistencia externa que va a tener a través de 3 cobillas con 3 anillos que están conectados físicamente al bobinado del rotor. La resistencia del rotor y la reactancia del rotor. Bueno, por eso venimos de cable de ardilla o rotor bobinado, de aluminio o de cobre, ya sea en fundición de aluminio o en barra soldada. Eso dependerá de las características del tipo de motor y demás. Por supuesto, todo eso está normalizado, así que no hay mucho que hablar. Y el estator de vano trifásico, distribuido en ranuras a 120 grados, que tendríamos todo lo que hace referencia al estator propiamente dicho, todo lo que es el estator. En todas las periferias del estator tengo la fase R, la fase S y la fase T, desarrollado en toda la periferia del estator con un desfasaje de 120 grados geométrico. Y después tengo el circuito magnético, que es conjunto de chapas de hierro aliado con silicio, aislada y apilada. Y acá lo que tengo, ya sea en el rotor propiamente dicho, que es lo que estamos viendo recién, todo el largo del rotor, o en el caso del estator, si lo vemos acá, a ver si sale un mejorcito ahí. Todo lo que es el largo de la máquina, vamos a poner un poquito para acá. Todo lo que es el largo de la máquina,
conjunto de láminas y después lo cierro a través de la carcasa del motor. Esta es la corona del estator, la corona donde tengo circulación del campo magnético. La corona termina en los dientes del estator y después tendría el cierre a través de lo que es la carcasa del motor, con unos álabes acá, que van a ver, o estos otros que tengo acá, que es para qué, para la ventilación. Todo el calor generado en el estator por conducción a través de la carcasa que es de hierro fundido, de aluminio fundido, con álabes donde el calor termina en las puntas. Y como el motor montado sobre el mismo eje tiene una ventilación, hay una corriente de aire, por lo cual evacúa el calor sobre las álabes estas que tengo acá. Eso sería la descripción de lo que, esto lo vamos a borrar, lo que es la máquina en sí. Después lo que tendría es aspectos constructivos del rotor, ya sea barras de cobre o de aluminio, normalmente son barras de cobre, y este otro, fundición de aluminio. Esto sobresaliente que tengo acá a los costaditos, básicamente es como un ventilador interno que tiene el motor. Es para unificar el calor. Entonces por eso tiene estas barritas acá que sobresalen del anillo, que son para motores grandes, donde el ambiente, el calor interno en la máquina, lo puedo unificar y de esa forma se libera a la carcasa de la máquina y a la álave para después salir externamente el calor. El corazón del motor, para cualquier, el corazón del motor es la aislación, protegiendo la aislación, que no supere los 75 grados normales que tiene bajo norma. El motor puede trabajar las 24 horas y la vida normal del motor, que son cerca de 10 años. Las características del rotor propiamente dicho, acá dejamos los dos componentes que son referencia al. Por supuesto, tendrá que tener su mantenimiento, ya sea lubricación, grasa, en los rodamientos y demás, pero entregando la potencia nominal, que normalmente el cálculo es, y ya lo vamos a ver más detenidamente a posterior, siempre el motor tiene que entregar de la potencia que dice la chapa característica, que es la potencia nominal, entregar como máximo el 80%. Nunca trabajarlo el motor a la potencia nominal con la carga mecánica. Siempre la carga mecánica, normalmente el 80% de la carga, de la potencia eléctrica. Eso es para que tenga un margen para el mantenimiento, para los arranques y después la sobrecarga diario que se considera para que se dé de baja su vida útil. Básicamente, si hace un buen mantenimiento, además, le puede durar más tiempo. Hay motores que hace 30 años que están funcionando, tan sobredimensionados, trabajan al 75%, no más de los 80%, y el trabajo es arrancar y mantenerse en funcionamiento, ventilador, cinta transportadora, siempre y cuando tenga el mantenimiento y la temperatura no sobrepase la temperatura establecida para la característica de funcionamiento, un motor le puede durar, dije 10 años por decir, que normalmente lo que, a veces también la persona que vende los motores también tiene que vender motores, si no, normalmente, ¿cuál es el problema? No está subdimensionado las protecciones, siempre y cuando tenemos buena tensión, que es fundamental. En nuestro país tenemos un problema que la tensión siempre es variable y depende de dónde está la alimentación, la distancia que hay que calcular bien la distancia y demás, la caída de tensión para que siempre el motor tenga 380 voltios. Si me disminuye la tensión, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la corriente, por lo cual va a aumentar el I cuadrado por R, el efecto Joule, por lo cual, ya sea lo mismo que ustedes en el caso de una computadora, que no funciona el fan, la ventilación, todos los semiconductores se van a deteriorar. Toman mayor temperatura y directamente se produce la soldadura y la rotura de los componentes. En eléctrica también, el efecto Joule para nosotros es devastador. Todo lo que es la aislación.
entre la bobina y la carcasa. Yo pierdo la aislación entre bobina y carcasa, voy a tener la máquina puesta a tierra. Voy a tener la estructura metálica de la máquina a un potencial mayor a 50 voltios, 48, 24, si es húmedo o seco. Después lo vamos a ver en instalación eléctrica. Superior a 50 voltios, yo voy a sufrir una desfibrilación ventricular. Me va a atacar el corazón. Eso sería la pérdida de aislación. Si tuviese entre dos fases la pérdida de aislación, tengo un cortocircuito. Directamente el motor no me va a funcionar. Y después la otra sería entre conductor y conductor. O sea, acá tengo distintos conductores en una bobina. Si pierdo la aislación entre conductores, se me pone en cortocircuito, por lo cual la bobina, en vez de tener 100 espiras, va a tener 50 espiras. Y la corriente va a aumentar, y evidentemente que la máquina va a entrar en el proceso donde efecto dominó, donde va a aumentar la corriente y va a actuar las protecciones, ya sea térmica o magnética que tenga el motor. Normalmente tiene un guardamotor. Hay otros motores que tienen características donde arrancan, paran, está la norma, dice 3 arranques por hora, 6 arranques por hora, son motores que están más exigidos, donde tengo el problema de la ventilación. Entonces tendré que sobredimensionar para esta característica particular un lavadero industrial, donde tengo ropa que tengo que preparar, la hice demás, la tengo que lavar, y después secar y embolsar para vender pantalones, camisas, chomos, lo que sea. Y son motores de 15, 20, 30 HP. Arrancan en un sentido, dan vuelta, 3, 4 minutos, 5 minutos, paran, arrancan en el otro sentido, 5, 10 minutos, paran, arrancan en el otro sentido. En el caso de las moliendas de piedra, en el caso de los, siempre hablando de empresas donde son bastante exigentes. En el caso particular de lo que hablamos de rotor bobinado, tengo el rotor, tengo las ranuras del rotor, los dientes del rotor, estos serían los dientes del rotor, estoy tratando de ver, lo más anchito es el diente del rotor, y las líneas finas corresponden a la ranura donde se van a alojar los conductores. Está bobinado, internamente a través del eje está perforado y tengo conexión a 3 anillos, porque esta conexión del rotor es conexión estrella. 3 escobillas, externamente voy a comunicar con el conjunto de resistencia al rotor que está dentro de la máquina. Una disposición un poco más concreta de lo que son los 3 anillos y el bobinado del rotor. Todavía no salió el arrancador suave o los variadores de velocidad. Estamos hablando de estas máquinas, son de hace unos 10, 15 años atrás, 20 años. De esta no tengo para mostrarle, por eso le muestro lo que tengo acá en el PowerPoint. La característica del estator, ya sea lo mismo que tenemos acá, tenemos otro estator un poquito más grande, tengo serían los dientes del estator, las ranuras del estator, donde se alojan las bobinas, la aislación, que puede ser en papel Presspan o puede ser en papel Mylar, que hoy en día con la tecnología del plástico tengo mayor rigidez dieléctrica. Y después las bobinas, y tengo la que es la cabeza de bobina, donde tengo todas las conexiones, se llama cabeza de bobina, donde tengo toda la parte de las conexiones de las distintas bobinas. Y la parte de atrás, la cabeza se llama cola de bobina. Esta es cola de bobina, donde no hay conexiones eléctricas, y en esta otra parte tengo la cabeza de bobina. Como en este caso particular, esta sería la cola de bobina, y esta sería la cabeza de bobina, donde tengo todas las conexiones. Se me corta el... no sé qué pasa. Bueno, ahí salió nuevo. Acá donde tendría acá la cabeza de bobina donde están las conexiones. Ahí se lo ve bien. Y de este otro lado tengo la cola de bobina. Acá no tengo ninguna conexión, nada. A excepción que te corta un cable, que tenga que hacer alguna reparación, porque por X razón se cortó, por manipulación y demás. Pero si no, acá directamente no tengo ninguna conexión. Las conexiones las tengo donde está el principio y final de las bobinas, que después las conectaré y sacaré trifásica con el neutro
internamente está conectado. Entonces acá tengo la trifásica, la R, la S y la T. Y el motor conexión estrella. Otra característica de stator, algunas bobinas forma, o sea, primero hago la forma en una máquina y después las encinto y demás y después la incorporo en el stator de la máquina. Depende de los valores de las tensiones y demás. Siempre normalmente los motores tenemos 4 tensiones, serían 3, 220, 380 o 380, 660. Motores menores de 10 kilovatios, 220, 380. 220 de trifásico, o sea, entre RS, entre S y T o T y R tengo 380 voltios, 230 voltios. Entre R y S, ST o T y R, 230 voltios. O 380, entre RS, ST o TR. ¿Qué significa eso? En nuestro país, la única tensión que tenemos en el sistema trifásico es 380, que ahora se va a llevar a 400 voltios. Entre fase y fase, 400 voltios. Pero hay otros países que tienen trifásico 220, como Brasil, Perú, también Chile, y después hay otros países que tienen 660 voltios. En nuestro país no tenemos, pero a través de transformadores podemos llevar de 380 a 660 para aumentar la tensión y disminuir la corriente en el motor. Motores de 600, 400 kilovatios, evidentemente necesita un valor de corriente muy elevado, entonces ¿qué es lo que se hace? Se lleva a más tensión. Total, hasta 1000 voltios no hay problema. La aislación, toda la aislación, máquina de baja tensión es hasta 1000 voltios. Más de 1000 voltios es máquina de alta tensión. Porque evidentemente tengo que aislar el bobinado entre sí, entre fases que están sobre el mismo estator y entre la fase y el estator propiamente dicho, para que no se me ponga masa en la máquina. Algunas características físicas de algunos motores, dependiendo de los valores de las tensiones y los valores de las potencias. Todo esto está en los catálogos de los motores, motores Siemens, motores WE, Corradi, Cerweni, el motor que sea, tiene sus catálogos de acuerdo al fabricante. Evidentemente que están normalizados por las normas IRAN, la altura del pie al eje, el largo de la máquina, para que usted pueda reemplazar un motor de una marca con respecto a otra marca de la misma potencia y de las mismas características. Lo que tengo en el motor siempre es una chapa característica que me da los datos en aspecto general. El modelo, la marca, la característica, para después yo incorporarlo y buscarlo en la tabla o en el catálogo pertinente, me va a dar como valor básico, base, de la potencia, la tensión, la corriente, la clase de aislación y el servicio que corresponde. Servicios, dentro de los servicios del motor hay 6 servicios, S1, S2, S3, S4, S5, S6, que son: el motor arranca y lo dejo funcionando, servicio continuo, semicontinuo, intermitente, intermitente con inversión de giro. Eso hace que la evacuación del calor, donde tengo, supongamos en el caso del medio, lo que tengo, los álabes que hacen referencia a la evacuación del calor, que el calor se termina en las puntas. En esta parte de esta carcasa, lo que yo tengo es un ventilador que está adosado sobre el eje. Y de esa forma se genera una corriente de aire que evacúa el calor de las puntas de las álabes. Y evidentemente que el corazón del motor no tiene que superar el valor de acuerdo a la característica del motor y de la clase de aislación, clase A, B, C, D, F, G. Hay varias clases que normalmente aumenta de 15 grados en 15 grados. Va más o menos de 110, 115 grados hasta 280 grados como valor máximo. Como verán, dentro de las características de los distintos motores, lo importante y es fundamental cuando uno se pide el motor, la ubicación de la bornera. La bornera es fundamental porque si me hace falta una bornera de una posición o de otra, en motores chicos no hay problema porque el cable fino, un cable trifásico, un TPR, un centena. Pero cuando son motores grandes y tienen sistemas de arranque de triángulo, ya son 2 conductores con secciones
de conductor de 16 milímetros, 25 milímetros cada fase, por lo cual no puedo estar dando vueltas con los cables alrededor del motor. Entonces es una de las características de comercialización cuando uno tiene que pedir el motor. Después, en función a la potencia. Después, en función a cómo el agarre, el sistema de sujeción del motor. Las distintas formas que puede tener la posición del motor para yo tener el árbol dispuesto a acoplar mecánicamente una carga. El sistema de conexión es estrella triángulo, dijimos, 220, 380, 380, 660. Significa que si tengo trifásica 220 o trifásica 380. Si tengo trifásica 380 o trifásica 220. Tengo 220, 380. 380 en estrella, porque la bobina es para conectar entre fase y entre principio y final de cada fase, principio y final de cada fase, 220 voltios. Entonces lo tengo que conectar en estrella, le aplico 380 voltios entre uso 1, B1, entre B1 y W1, 380, pero la tensión entre un principio y un final de una bobina, entre un principio y final, como acá tengo unido la estrella, la tensión va a ser 220 voltios, que es tensión de línea y tensión de fase. Lo mismo pasa con la conexión triángulo. Acá directamente puedo conectar uso 1, beso 1 y W1 a la trifásica 220. La tensión entre principio y final de cada bobina va a ser de 230 voltios, por lo cual el motor se puede conectar en triángulo. Y la disposición de la bornera, en lo que respecta a motores, no me acuerdo si la habíamos visto, pero acá yo tengo una bornera donde tengo, vamos a ponerle un poquito más acá, donde tengo 6 conductores, 3 principios y 3 finales, o los conecto de esta forma, que sería la conexión triángulo, o desarmándolo, que ahora vamos a ver si lo puedo desarmar, sacar los tornillos, esto. Esa sería la conexión triángulo. Ahí tengo trifásica 220, entonces lo puedo conectar en triángulo el motor. Si tengo trifásica 380, no lo puedo conectar en triángulo el motor, porque motores menores a 10 HP, los motores son 220, 380. Menores a 10 HP. Mayores a 10 HP son motores 380, 660. Entonces vengo y lo conecto en estrella, cambio la posición de las chapitas, estas láminas son universales, en la posición en forma vertical o en forma horizontal. Entonces aplico las 3 tensiones RST, acá tengo la estrella del bobinado y directamente el motor va a trabajar en estrella con una tensión entre fase y fase de 380 voltios. En el caso del motor 380-660, 380 lo puedo conectar en triángulo, porque la bobina, como el motor es más de 10 HP y está bajo la norma de la AEA, que el motor es de más de 10 HP, tiene la conexión 380-660. Lo conecto en triángulo entre principio y final, 380. Pero si tengo 660, no lo puedo conectar en triángulo, lo tengo que conectar en estrella. Aplico 660 voltios en estrella, entre uso 1, beso 1, beso 1 y W1, y la tensión que tengo en cada bobina es de 380 voltios, que es la tensión del fabricante de la bobina. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, por lo que estamos viendo. Serían los 2 tipos de conexiones del estator de la máquina. Acá no estamos hablando nada del rotor. El rotor o es cortocircuito o rotor bobinado. El estator tengo la posibilidad de conectarlo en estrella o en triángulo. Motores 220, 380 menores a 10 kilovatios. Motores 380, 660 mayores a 10 kilovatios. Y bueno, algunas borneras que tengo acá en el motor con un solo bobinado. Puede haber motores que tengan 2 bobinados, 3 bobinados. ¿Para qué? Y porque necesito cambio de velocidad.
Entonces llevarlo de 3000 RPM, pasarlo a 1500 y pasarlo a 750. Es un sistema de motor especial que tengo un bobinado con distintas conexiones. En vez de tener 6 salidas, tengo 9 salidas, 12 salidas, porque tengo la posibilidad de interconectar internamente, está interconectado internamente, el número de pares de polo del bobinado trifásico. Se llama conexión de Lambert, es una conexión muy especial de algunos motores. En mi vida profesional he visto 2 o 3 casos nomás, motores muy especiales, donde algunos control numérico, torno, fresa, necesitan llevar el usillo a 3000 RPM, después pasarlo a 1500 y después pasarlo a 750. Entonces, hay una llave bastante compleja, bastante grande, donde va cambiando de paso y va cambiando de pares de polo. Cambiando de pares de polo, puedo disminuir la velocidad. Es un motor bastante voluminoso, bueno, todavía la electrónica no estaba en su auge, por lo cual no teníamos lo que hoy en día se llama variador de velocidad o arrancador suave. Son los 2 equipos que hay hoy en día dispuestos para los motores en los motores de corriente alterna. Una característica de un motor donde tengo el estator, tengo el rotor y la disposición de lo que es el motor propiamente dicho. Después tendría un despiece de lo que es el motor, un motor trifásico, donde tengo distintos tipos de rotores, y la parte de ventilación, que es lo que le había visto recién, no le podía mostrar, correspondería a este que dice 1105, que corresponde a una paleta adosada sobre todo un módulo plástico donde va montado sobre el árbol, y tengo la tapa, por supuesto, siempre los elementos rotantes, los elementos que giran, siempre hay que evitar la incorporación de la mano o de cualquier producto, ya sea la corbata o alguna manga de la ropa, de lo que sea, porque se lo toma directamente y evidentemente va a tener problemas, accidentes. Entonces, todos los elementos que rotan siempre tienen que tener una protección y va normalmente pintado de amarillo. En el caso para indicar la precaución. En este caso, tengo la tapa que protege al ventilador propiamente dicho. Eso va a producir una corriente de aire que va a pasar a través de los álabes que tengo acá en el estator de la máquina y va a correr una corriente de aire por la cual va a producir la evacuación del calor de la máquina. La evacuación del calor que produce por pérdida de histéresis, Foucault, y la pérdida de resistencia y cuadrado por R, el bobinado, ya sea en el rotor como en el estator. El estator de un motor asíncrono está formado por 3 devanados separados en el espacio 120 grados. En la figura se representa solo una espira de cada uno de los devanados. RR', SS', TT'. Significa principio y final, principio y final, principio y final. Entonces, aplico 3 tensiones. Los devanados están alimentados mediante un sistema trifásico de tensiones. Por tanto, las corrientes que circulan por las espiras son senoidales y están desfasadas a 120 grados eléctricos. ¿Qué significa? La fase R, la fase S y la fase T
son los puntos homólogos de ingreso de la corriente. Cada uno va a producir un campo magnético, vamos a poner acá, un campo magnético fijo en el espacio de la bobina, a eje central de la bobina, un campo magnético variable en la fase R, en la fase S y en la fase T. La combinación de estos tres campos magnéticos alternos fijos en el espacio nos van a dar un campo rotante, un campo giratorio. Acá tengo el estator y acá tengo el rotor. Y acá todo esto de amarillo se llama entrehierro de la máquina. El campo magnético va por el estator y cierra, supongamos, un par de polos. Entonces, esto me va a producir el polo norte del estator y este el polo sur. Y esto, el polo norte y el polo sur, va a estar girando en el estator de la máquina por la combinación de cada campo magnético alterno trifásico. Tiene que pasar a través del entrehierro, los amperios vueltas, a través del entrehierro, un entrehierro, dos entrehierros. Que eso me va a producir, ya lo han visto con algunos ejercicios y con el ingeniero Maximel y con el ingeniero Cayola particularmente, pérdida por reluctancia, pérdida por caída de tensión magnética. Por eso el rendimiento de un motor eléctrico o de un generador eléctrico está en el orden del 80%, 85%. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, Siemens ha hecho de la norma, la IEEE, de las tres quedaron dos normas y está en el orden del 95% el rendimiento del motor, donde mejora la calidad del núcleo magnético, mejora del estator como la del rotor, la parte de Riemann, la parte de lo que es el calentamiento de las piezas y el tamaño del entrehierro. Es tan fino que a veces por ahí digo, no se rozará el estator con el rotor cuando gire no rozará con el estator, y sin embargo no. Cumplen con las características de las normas IEEE, y bueno, ese es el rendimiento hoy en día de los motores. ¿Por qué tengo que mejorar el rendimiento? Hay un tratado que es el Tratado de Kioto, que hace referencia a que tengo que consumir menos combustible fósil. Como el par mecánico en todo el mundo, de cualquier establecimiento, cualquier actividad que a usted se le venga a la mente, cualquier par mecánico está transformado en par eléctrico. Y el par eléctrico es corriente que yo necesito de la fuente generadora. Y el generador lo tengo que hacer mover con una turbina combustible. Entonces, si yo puedo mejorar el rendimiento del motor, consumo menos combustible líquido, por lo cual emano menos dióxido de carbono a la atmósfera. Eso está dentro de lo que es el Tratado de Kioto. Por eso se ha ido mejorando el rendimiento de los motores eléctricos, que son los que impulsan el 99% del par mecánico, 95%, supongamos. Pero básicamente disminuyendo la pérdida, aumentando el rendimiento, disminuye la pérdida, aumenta el rendimiento, por lo cual tengo menos consumo de combustible fósil. Después tendríamos lo que es el principio de funcionamiento del campo magnético rotante, la velocidad de sincronismo. La velocidad del campo rotante es 60, que es el factor de multiplicidad de segundos revoluciones por minuto, F la frecuencia en Hz y P los pares de polos. Una representación, una foto que han sacado de la simulación del campo magnético generado en una máquina de dos pares de polos, o sea, cuatro polos, dos norte y dos sur, norte-sur, norte-sur. Y lo que es el estator con su ranura y el rotor con su ranura, donde van alojados los bobinados que corresponden a la fase RCT, que me van a dar el polo norte, el polo sur, el polo norte y el polo sur, la línea de campo magnético en el estator y la línea de campo magnético en el rotor. Y lo que está en azul, el círculo en azul, corresponde al entrehierro. Otra simulación de motor, una simulación del campo magnético, las líneas de campo magnético, cómo se desarrollan a través de los dientes del rotor y del estator.
Motor asíncrono, estator y rotor, de vano trifásico a 120 grados alimentado con sistema trifásico de expira en cortocircuito en el caso del rotor. Sistema trifásico de vano trifásico a 120 grados, campo magnético giratorio, cuya velocidad n es 60 por F sobre P. Eso produce una fén inducida por el campo magnético giratorio en la espira del rotor. Este campo magnético en la espira, como están en cortocircuito, sometido a una tensión, produce una corriente. Esta corriente es corriente en la espira del rotor. ¿Qué va a suceder? Si un par de polos, una semicircunferencia, dentro de la circunferencia de la periferia del estator, la mitad diámetro, la mitad superior, son conductores entrantes y la mitad inferior son conductores salientes. Entonces voy a tener otro electroimán. Eso ya lo habíamos visto. Se aplica la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, fuerza igual a B por L por I. Fuerza sobre la espira del rotor produce el par sobre el rotor y el giro de la máquina. Eso sería lo básico y fundamental. El concepto sería un campo magnético variable y en este campo magnético variable, en el entrehierro, coloco una espira en cortocircuito. La espira ve al campo variable, por lo cual se induce tensión en la espira. Como la espira está en cortocircuito, aplico la ley de Ohm, igual a U sobre R. Como la R es muy baja, para un valor de tensión de autoinducción, un valor de corriente elevado. Por lo cual genero otro electroimán. Como habíamos comentado, y si no lo comento acá, sería como dos imanes puestos sobre la mesa de madera. Uno lo dejo sobre la mesa y el otro en el espesor de la mesa, que debe ser 2 o 3 centímetros de madera, coloco otro imán. Entonces, yo desplazo a la derecha o a la izquierda el imán que tengo sostenido con mi mano, que está debajo de la mesa, y el imán que está sobre la mesa también se desplaza, porque ya sabemos que la función del imán, del electroimán, es generar orientación de las líneas de campo magnético, tenemos orientación, y, como sería el caso de la brújula, y fuerza magnética. El motor asíncrono siempre gira a velocidad inferior a la velocidad del sincronismo. En caso contrario, no se inducirá fuerza electromotriz en el rotor de la máquina, y por lo tanto, no habría par motor. Normalmente, esto lo que dice que es la velocidad del rotor y la velocidad del estator. La velocidad del campo rotante, un par de polos, 3000 RPM. La velocidad del rotor es mucho menor. ¿Cuánto menor? Y va a depender de la característica del motor y fundamentalmente lo que se llama el deslizamiento, la diferencia de velocidad entre el estator y el rotor, que el deslizamiento, el desplazamiento, el deslizamiento fundamentalmente está en el orden de entre el 2 y el 6%. Cuando trabaja en vacío gira muy próximo a la velocidad del sincronismo. En ese caso, el único par motor desarrollado por la máquina es el necesario para compensar las pérdidas. Si yo aplico tensión a un motor trifásico y no le aplico carga mecánica, la velocidad del rotor es casi próxima a la velocidad del estator, no más que el 1 o el 2%, que sería el deslizamiento. O sea, si el campo rotante de un par de polos es 3000 RPM, el rotor girará al 2% menos. Sería 3 por 60 RPM, serían 2940 RPM. Si le aplico una carga mecánica, evidentemente se va a producir lo mismo que en el transformador, una corriente desmagnetizante, se produce un par mecánico de reacción resistente, que se traduce en disminución de la fuerza contraelectromotriz, que la del rotor y del estator, como siempre haciendo el circuito equivalente, ya sea del motor o del generador o del transformador, siempre relación de transformación 1-1, tengo la fuerza contraelectromotriz en el estator disminuye, por lo cual la tensión en borne de la máquina, del motor, puede hacer circular más corriente. Y esto es en forma instantánea, por la inducción electromagnética. A eso se refiere, y ese desplazamiento, ese deslizamiento está en el orden del 6%. Supongamos 3000, 6 por 3 serían 180 vueltas
menos. Entonces la velocidad del rotor, si era 3000, sería 2000, no sé, por 318, 2820 RPM. Ventaja de los motores asíncronos. La única alimentación eléctrica que reciben se hace a través de la línea trifásica que alimenta el devanado estatórico. No hay escobilla o elementos rozantes. Porta escobilla, en el caso, directamente le aplico la tensión al estator. El rotor de jaula es muy robusto, ya que no incluye sistema de aislante. No tenemos aislación entre el bobinado y por eso la máquina hay que ponerla apuesta con un cable verde amarillo apuesta a tierra para que algún campo magnético disperso que ande dando vueltas generando tensión se vaya a tierra. Tiene par de arranque, que es lo básico y fundamental, con diferencia de motor monofásico. El motor monofásico es una sola fase, por lo cual tengo que colocar otro bobinado de fase a 90 grados para producir el sentido de giro del motor. En el caso del motor trifásico, aplicándole tres fases de fase a 120 grados, automáticamente el motor arranca. No tiene problemas de estabilidad, de variaciones bruscas de la carga. Es un motor con una gráfica par velocidad, par deslizamiento, tiene una característica muy estable. Aumento de la carga, de reducción de la velocidad de giro, mayor fuerza electromotriz, mayor corriente de rotor, tengo la estabilidad, mayor par motor. Y es una realimentación entre el par mecánico, que traducido al árbol del motor, al rotor, sería menos fuerza electromotriz. Menos fuerza electromotriz en el rotor, a la misma relación de transformación, menos fuerza contra electromotriz en el estator, por lo cual la tensión en borne que le aplico al motor puede hacer circular más corriente en el estator, producir más amperio de vuelta y por ende aumentar el par de la máquina. Ese sería el concepto básico. Después tendríamos ventajas de los motores. Inconveniente de los motores de inducción. Dice, la corriente de arranque es mucho mayor que la corriente de funcionamiento nominal, entre 3 y 6 veces mayor. Caso particular de motores chicos, no hay tanto problema de motores que tienen menos de 10 kilovatios, pero motores de más de 10 kilovatios, supongamos un motor de 150 kilovatios, 100 kilovatios, son motores que evidentemente le hace falta, el de 100 kilovatios está en el orden de los 160 amperes de corriente nominal para entregar los 100 kilovatios. 100 kilovatios, 150 amperes. Para el momento de arranque, que está en el orden entre los 60 y los 90 segundos, que es más o menos el tiempo que tarda en toda esta masa, momento de inercia mecánica que tiene, de llevarlo de 0 RPM a 3000 RPM, 1500, 750, hay un tiempo que necesito para vencer el par de inercia, y bueno, ese tiempo está en el orden de los 60 a 90 segundos. Y el valor de la corriente depende de la característica del motor, 3, 6, 9 veces el valor de la corriente nominal. Supongamos 6 veces, entonces serían 150 la corriente nominal, pero en el momento de arranque, en los primeros 60 segundos, necesito 6 veces ese valor de corriente. Sería 6 por 150, serían cerca de 900 amperes. Un valor de corriente muy elevado en corto tiempo, que necesito tener contratada de la prestadora de servicio eléctrico. Me pongo un transformador o un generador y unas líneas y unos seccionadores, fusibles, térmicas, para esos valores de corriente. Entonces, para motores de más de 10 kilovatios, se utilizan lo que se llama sistemas de arranque de motores trifásicos, que ya los vamos a ver más detenidamente. En muchos casos es necesario disponer procedimientos especiales de limitación de la corriente de arranque. Entonces, tocaré el estator, le colocaré algún sistema, originalmente la conexión estrella-triángulo, después un inductor con cierto escalonamiento en lo que se respecta al bobinado, sería un derivador de tensión. O en vez de tener un inductor, tendré un conjunto de resistencias estatórica donde
tengo también un divisor de tensión. Eso era hasta que después apareció la electrónica y aparecieron los semiconductores y fundamentalmente los IGBT. Entonces tengo la posibilidad de trabajar con variadores de velocidad o particularmente en este caso arrancadores suaves. ¿Cuál es la ventaja del arrancador suave? Variando la tensión y la frecuencia en forma proporcional al motor, le puedo hacer girar una RPM, 10 RPM, 100 RPM, 1000 RPM, 3000 RPM con el mismo par. Esa es la gran ventaja y por eso son elementos un poco costosos los arrancadores suaves o los variadores de velocidad o el conjunto arrancador suave y variador de velocidad. Son la nueva tecnología en electrónica que evidentemente hace disminuir la corriente de arranque de los motores. Un equipo rectificador trifásico, tengo un equipo inversor trifásico, sistema de filtrado para hacer variar la frecuencia en la del estator de la máquina. Evidentemente, el motor trifásico que va a utilizar con un variador tiene que ser de fabricación para el variador, no cualquier motor común y silvestre que diga, trabaja a 3000 RPM, el fabricante de motor, Corradi, Cerveni, el Parada, el motor que sea, el web, si el motor funciona con sus características nominales a 3000 RPM o 1500 RPM, entregando su potencia nominal, a ese motor, si no está categorizado para trabajar con variadores de velocidad, no lo puedo llevar a 500 RPM por el problema de que si le aplico a un motor común de características nominales de 1500 RPM, lo quiero llevar a 500 RPM con un variador de velocidad. El problema es que el caudal de aire es mucho menor, por lo cual el motor empieza a aumentar su temperatura en la carcasa y por ende en la aislación, y empieza a lo que se llama deteriorar la aislación entre las bobinas y el estator o entre bobina y bobina, conductor de la misma bobina de la misma fase, por lo cual el motor se quema. Entonces, un motor trifásico para variador de velocidad va en conjunto con el variador de velocidad, mucho más robusto, mucho más caro, teniendo en cuenta las posibilidades de hacerlo trabajar a distintas RPM. En mi experiencia particular, cuando arrancaban los primeros arrancadores suaves y fundamentalmente variadores de velocidad para cintas transportadoras, y bueno, como era el boom y demás, bueno, si no, póngale un variador de velocidad. Se me quemaban los motores al cabo del año más o menos. Claro, iba y lo tocaba y también una temperatura, claro, lo hacían laburar a la cinta transportadora a 200 RPM, a un motor normalizado a 1500 RPM, 1480, 1450 RPM. Lo hacían trabajar por el trabajo típico que tenían en la cinta transportadora a 500 RPM, 300 RPM, que el motor no aguantaba. Esas son las primeras experiencias que tuve en algunos casos, hasta que después salieron los motores para variadores de velocidad. Bueno, después tendríamos deslizamiento en la máquina asíncrona, que es más o menos lo que estamos viendo en aspecto general. Hace un despeje que hay de lo que los motores de inducción trabajan siempre con valores muy bajos de ese, es el deslizamiento. El deslizamiento es bajo, RPM es alto, que es lo inverso. Ese es menor al 5 o 6%, pongámosle 6. Después tendríamos otra planilla acá. Frecuencia en el rotor de la máquina asíncrona. Dice, la frecuencia de la fuerza electromotriz inducida en el rotor, la misma que la velocidad relativa del campo respecto al rotor. Reducción, velocidad de giro, aumento de la velocidad de giro. En el caso de la reducción de la velocidad de giro, menor a la velocidad relativa del campo respecto al rotor. Aumenta la frecuencia inducida del rotor. En el límite, si S tiende a 1, la RPM del motor tiende a 0. Sería la frecuencia del rotor tiende a la frecuencia del estator. Y en el caso de elevación de giro, es lo contrario. Pues, velocidad relativa del campo respecto al rotor, disminución de la frecuencia del inducido respecto al rotor, y
el límite sería S tiende a 0, el número de revoluciones en el motor tiende a la velocidad del sincronismo. La frecuencia del rotor tiende a 0. Esto sería el caso del rotor a velocidad nominal. La frecuencia del rotor, dice el rotor bloqueado, la RPM del motor es 0, la frecuencia del rotor es la frecuencia del estator. La frecuencia del rotor es igual a S por la frecuencia del estator. La frecuencia de la onda del campo magnético, por supuesto, los amperios vueltas. Giro en vacío, las revoluciones del motor es igual y aproximado a la velocidad del estator, del campo rotante, donde tengo la frecuencia del rotor tiende a 0. Para cualquier velocidad entre 0 y la velocidad de sincronismo, la velocidad del sincronismo es 60 por F estator sobre P. Significa que la frecuencia del rotor depende del par de polos, la diferencia entre la velocidad de sincronismo del motor sobre 60. Y después tendríamos lo que es el diagrama circuito equivalente y diagrama Fasorier, como lo mismo en el transformador, porque ¿qué diferencia hay entre el motor y el transformador? El transformador es una máquina estática donde tengo principio y final de una bobina, principio y final de otra bobina, donde tengo el primario que es el estator y el secundario que sería el rotor. Nada más que esto es una máquina estática. En el caso del motor, tengo el estator, que sería el primario, porque es el que le aplico tensión, y el rotor, por inducción electromagnética, tengo tensión en el rotor. Tendría el secundario. Entre el estator y el rotor tengo entrehierro, y muy considerado y bastante mayor que el entrehierro que tengo entre las chapas E I de un transformador. Por lo cual el rendimiento es mayor el del transformador que el del motor. Y lo mismo tendré resistencia, reactancia inductiva, reactancia de dispersión del rotor, reactancia de dispersión del estator. Y bueno, evidentemente tengo la tensión en Borne, en el estator tendré la resistencia y la reactancia de dispersión y la fuerza contra electromotriz. Y en el rotor, la fuerza electromotriz y tendré la reactancia del rotor y la resistencia del rotor. Así que eso es más o menos lo mismo que en el caso del transformador. Después tendré esta otra que es lo que es. Circuito equivalente de la máquina asíncrona dice, la fuerza electromotriz inducida en el rotor es proporcional a la velocidad del campo respecto al rotor. Con el rotor bloqueado, o sea, el rotor parado, se induce E sub 2. En vacío, se induce 0. A una velocidad entre 0 y la velocidad de sincrónismo, es decir, a un deslizamiento S, se induce S por E sub 2. Dependiendo de que sea rotor bloqueado o rotor a velocidad nominal, sería el deslizamiento por E sub 2. Si vale 1% o vale 6%. La fuerza electromotriz induce en rotor para una velocidad cualquiera, correspondiente a un deslizamiento S, S por E sub 2. Y la resistencia rotórica, S sub R, no varía con la frecuencia, porque la resistencia no depende de la frecuencia. La resistencia no depende de la frecuencia. En cambio, sí, la reactancia, la XD, sí, porque es omega L. Omega es 2pi por F. Entonces, sí, ahí tengo que hacer la referencia a la frecuencia del rotor. Esto es para llevar los valores del rotor, los valores del secundario del transformador, llevarlo al valor con los parámetros de la relación de transformación, llevarlos del secundario al primario. Acá lo que estoy haciendo es el circuito equivalente. Los parámetros del rotor, del motor, llevarlo al estator para realizar la conexión eléctrica a través de un circuito que está compuesto de una admitancia, que está conectado en paralelo entre el estator y el rotor, para hacer la conexión eléctrica a través de un resistor y una reactancia. Sería la reactancia de magnetización, la que produce el campo magnético, que siempre lo consideramos fijo.
Lo que varía siempre en las máquinas es la tensión y la corriente, la fuerza electromotriz y la fuerza contraelectromotriz, la corriente del primario y la corriente del secundario. Eso sí varía. Son parámetros que varían, son vectores, son fasores. En el caso del campo magnético, el flujo siempre es constante, siempre lo consideramos constante. Entonces yo ahora necesito realizar las ecuaciones para transformar el circuito eléctrico desconectado entre el primario, entre el estator y el rotor, y hacerlo una conexión ficticia. Tengo que hacer algo ficticio, generar algo para conectar el estator y el rotor para poder calcularlo y hacer los diagramas fasoriales, el diagrama circular del motor, que es la característica fundamental, y la característica par velocidad del motor. El diagrama circular es que hace referencia a las características del motor, nos da los pares, las pérdidas y demás. Eso se hace a través del circuito equivalente. Entonces lo que voy a tener, llevar todos los parámetros del rotor a través de la relación de transformación, llevarlo al estator de la máquina. Una conexión eléctrica, una vinculación, tengo que tener acá hay dos chapas. Se lo explota la cámara. ¿Qué dice? Se le explota la cámara. ¿A quién se le explota la cámara? Este es por la cámara del pro. No, quieren decir que su cámara, profe, no está enfocando nada, que no vemos nada. Ah, todo lo que estuve hablando recién. La pantalla sí, lo que no se ve el motor No, esta otra, porque esta la estamos, está. Esta porque le he tocado, sí, me anda medio mal, está bien. Yo porque le dejo la figurita esta que hace referencia al estator de la máquina, para que sueñen con el estator de la máquina. Para que vean la cabeza de bobina, donde están los cables que conectan externamente al sistema trifásico. En el caso particular, volvemos de nuevo a lo que se refiere a... Vamos a poner esto. No, termina en 10 minutos. Para obtener el circuito equivalente completo, se unirá los circuitos equivalentes del rotor y el estator. Se planteará que la máquina sincrónica es equivalente a un transformador, estator primario, rotor secundario, bueno, todo lo que hemos hablado de la relación de transformación. Se reducirá el secundario, el rotor, al primario, al estator. Lo mismo que lo que hablábamos en los transformadores. El circuito equivalente y el diagrama fasorial es lo mismo. Lo único que acá cambia, que la carga la voy a representar con un resistor variable. Esa es la única característica que yo tengo. Porque lo que tengo es básicamente potencia activa, P por I. Y evidentemente la característica del motor en el rotor es resistivo puro. No tengo mucha inductancia porque es un alambre de cobre de diámetro muy grueso, donde tengo un valor de resistencia muy bajo y la reactancia de dispersión es bastante despreciable. Es muy baja, no se la tiene en cuenta. Cuando yo sume la reactancia de dispersión del estator y la reactancia de dispersión del rotor es ínfima. Entonces, particularmente la resistencia del rotor que va a depender del deslizamiento. Si el deslizamiento es 0, el deslizamiento es 1 o la variación entre 1 y 0. Dice, como eso 1 es igual a E'2, se puede unir en cortocircuitar directamente, que esto relaciona 1 a 1. Fuerza electromotriz, eso 2' es igual a la fuerza contraelectromotriz, eso 1. Y directamente lo unimos ¿con qué? Con una admitancia que está compuesta de una resistencia, que es la pérdida en el circuito magnético, fundamentalmente pérdida del hierro y pérdida por histérisis Foucault, y la X sub mu, que es la reactancia de magnetización. La única variante que tenemos acá es la resistencia del rotor, está relacionada con el deslizamiento. Bueno, esta gráfica fasorial es la I sub mu, que está
generando el flujo, y la I sub F, que corresponde a las corrientes de pérdida a través de conectar un registro representativo de las pérdidas de calor de la máquina. Porque a eso lo llevamos ficticiamente a través de una resistencia con un valor predeterminado de acuerdo a los ensayos de vacío y ensayos de cortocircuito que le hacemos a la máquina. En este caso, al motor, o al generador, o al transformador. Máquina estática o máquina rotante. Y acá tendríamos el circuito equivalente más sencillo de una máquina, en este caso una máquina asíncrona. Las componentes de cada parte de la máquina, a través de todo este mazocote de cable de cobre, núcleo magnético del estator, el rotor, que es un trozo macizo acá de hierro, con conductores de aluminio fundido, todo eso lo tengo que conectar eléctricamente y evidentemente sabiendo lo que conocemos de teoría de circuitos, circuito R, L y C, conectados en serie en paralelo, y eso ya lo hemos visto, lo han visto con otro docente, podemos con esa herramienta de teoría de circuito calcular en la máquina. Acá me están faltando 6 minutos. Eso es lo que está sucediendo con todo este entrega de PowerPoint que estoy haciendo. Dice que la máquina, circuito equivalente a la máquina asíncrona. Dice, la carga nominal, ese es bajo, el circuito, el factor de potencia a la entrada es alta. Esto significa que nunca es conveniente dejar en funcionamiento en vacío motores grandes con elevado valor de potencia en kilovatios, porque el factor de potencia es muy bajo. Normalmente, en los prestadores de servicios eléctricos, ya lo vamos a ver después en instalaciones eléctricas, el factor de potencia que exige acá en Córdoba, particularmente EPEC y hay varias cooperativas que están con EPEC, y en algunas localidades, en otras provincias, entre 0,90 y 0,95 el coseno phi, que sería un ángulo de fasaje entre tensión y corriente de 14 grados. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No es cuestión de dejar funcionando en vacío el motor trifásico. Después tengo, en vacío la rama del rotor queda el circuito abierto, el circuito es principalmente inductivo, el factor de potencia es bastante bajo. Tengo que tener 0,85, 0,90, entonces tendré que colocar más capacitores para la condición de motores en vacío. En un motor asíncrono la corriente de vacío no es despreciable. ¿Qué valor tengo de corriente de vacío? Normalmente, de acuerdo a los catálogos que he leído y las experiencias particulares, para vencer el par resistente de rodamiento, ventilación y la pérdida interna del motor, pérdida de histérisis, bucol, pérdida I cuadrado por R, la corriente de vacío, está en el orden del 30% de la corriente nominal del motor. Si el motor tiene 15 amperes de corriente nominal, entregando la potencia nominal en el árbol, si le saco la potencia mecánica, la corriente va a ser el 30% de esos 15 amperes. O sea, que está en el orden de 4,5 amperes. Sería la corriente nominal. Corriente de vacío, que es la compuesta por I sub mu y la I sub F. Más, hay otra más, que corresponde a las pérdidas mecánicas del motor. Pérdidas en rodamiento y en ventilación. Por eso es un poquito más la corriente de vacío del motor que del transformador. El transformador está en el 10%, en cambio en el motor está en el orden del 30%. Todas esas cositas vayan anotándolas porque, bueno, acá me va a quedar 3 minutos. Ya son las 21:19, yo tengo clase a las 21:35 en otro curso. El ingeniero Cayole, la verdad que no sé si le va a dar clase o no, pero calculo que sí. ¿Ha hecho algún comentario el ingeniero Cayole? ¿Hola?
No, ese alumno me parece que está en Tierra del Fuego. No nos avisó nada todavía. No, está bien. No, porque ahora a las 21:35 tengo clase en otro curso. Entonces, y acá me está quedando 2 minutos 20. Esta es cálculo de las pérdidas de las máquinas asíncronas. Las pérdidas que vamos a tener va a ser, de acuerdo al ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito, son las pérdidas particulares como en el caso de los transformadores. Y si no me equivoco, tengo el ensayo, las pérdidas fundamentalmente, que es lo que me va a dar el rendimiento de la máquina. Y me va a quedar el desarrollo, lo mismo haciendo un circuito equivalente, saco la admitancia y me queda 2 reactancias inductivas y 2 resistores. Y de esa forma obtengo también el par mecánico. No sé qué pasa. Y tengo esta curva que corresponde a la curva par velocidad, que se la vamos a ver en la próxima clase. Voy a anotar hoy es 5 y 7, hoy es 12 del 5 del 20. Y nos quedamos en la 7.16, voy a poner. Para la próxima clase arrancar en esta, que no quiero avanzar, porque esta es una gráfica muy importante en lo que respecta al par velocidad o par deslizamiento. Muy característico, el motor puede trabajar como motor propiamente dicho, como generador, si el rotor lo puedo excitar con tensión, o trabajar como freno. Tengo un chat, volvemos a entrar. No vamos a poder volver a entrar porque ya son las 21:30 y tengo el problema de que a las 21:35 estoy en tercero de eléctrica con electrotecnia. Así que nos vemos en la próxima clase, que sería el próximo martes. Me queda menos de 1 minuto. Si hay alguna duda, alguna pregunta, utilizan el WhatsApp. Ahí estaba viendo que ha entrado un programa que está haciendo WhatsApp mejor